Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for tonight. te agradecemos por esta noche. Lord, it's just a blessing to be in your presence already. Es simplemente una bendición estar delante de tu presencia. Father, we thank you for this evening. Te agradecemos por esta noche. We thank you for your word. Te agradecemos por tu palabra. And Lord, we ask you would speak into our hearts tonight. Y Padre, te pedimos que toques y hables a nuestro corazón hoy. That we would grow in knowing you more and more this evening. Que crezcamos en nuestro conocimiento esta noche. And so we leave tonight in your hands. Te dejamos esta noche en tus manos. We ask it in your name. Te lo pedimos en tu nombre. Amen. Amén. Well, if you've been with us, you know we're looking at the book of Exodus and we are in chapter 20. Bueno, si ha estado con nosotros los miércoles, sabe que estamos estudiando el libro de Éxodo y ahorita estamos en el capítulo 20. Israel is out of Egypt. Israel ya salió de Egipto, Right? They've passed through the Red Sea cruzaron el Mar Rojo and they've been walking for nearly 3 months. y ya más o menos han caminado como por 3 meses. And if you were with us last week, we know that they made it to Mount Sinai. Y si estuvo aquí la semana pasada, sabe que ya llegaron al monte Sinaí. And the nation is at the base of the mountain. Y entonces ya ahora toda la nación está al pie de la montaña. And they're at the boundary set by Moses, but it was commanded by the Lord. Están ubicados en los límites que estableció Moisés, pero que fueron dictados por Dios. And God has descended upon the top of the mountain. Y Dios ha descendido en el pico de la montaña. And he has done it in an amazing display of just awe and wonder. Y lo hizo de una manera increíble y asombrosa. Right? If you remember last week, I thought I would be excited to see that. And then the more I thought about it, I was like, nah, I think I actually don't think I would want to see it. Y la semana pasada, cuando estaba preparando el mensaje, estaba muy emocionado, pero entre más estudiaba, pensaba que tal vez no quería verlo en la vida real. And what we're going to see is God is going to speak audibly to the nation of Israel. Entonces, lo que vamos a ver es que Dios usó una voz audible para hablar a la nación de Israel. He's going to audibly give these commandments to the nation. So many times people think that Moses brought the tablets down for them to hear for the first time. Y Dios va a hablar con ellos de una manera muy audible y muy clara, porque la mayoría de las veces la gente piensa que Moisés bajó con las tablas de los mandamientos solo para escucharlos. And maybe you're sitting here today going, yeah, I could have sworn I watched the movie The Ten Commandments. He comes down the hill with the 2 tablets and they read them. Y usted puede estar ahí sentado y decir, bueno, pero así es como sale en la película de los 10 mandamientos. No, uno ve a Moisés que viene con las tablas y que ellos simplemente las leen. No, but what you're going to see is Moses has descended back down the mountain because of the disobedient Israelites, and God is going to audibly give these commandments to him and the nation. Y lo que vamos a ver aquí más bien es que Moisés bajó por la desobediencia del pueblo. Y cuando Moisés está abajo, Dios le habla a Moisés y le habla al pueblo. One thing to understand, God is not giving the law here as a way of salvation for the Jew or even for the Gentile in the future. Y otra cosa que necesitamos entender es que Dios no está dando la ley aquí para salvar a la nación de Israel o a cualquier otra nación. Salvation was never going to be a reward for good works, for keeping the law. Porque la salvación nunca iba a ser una recompensa por las obras o el buen comportamiento de las personas. It was always going to be a gift by faith in Jesus. La salvación siempre iba a ser un regalo que se da por fe, que lo da Jesús. And the law reveals first God's righteousness. Y la ley lo primero que muestra es la justicia de Dios. Second, it shows that God also demands righteousness from his creation. Y segundo, vamos a ver que la ley también demanda que la gente se ajusta. But you want to know what lastly it does? Y usted quiere saber cuál es el tercer punto. It shows us that it cannot give
the righteousness that's demanded. Nos muestra que no se puede dar esa justicia que se demanda. Only Jesus can do that. Solo Jesús puede hacerlo. The purpose of the law was to show you and I that we're sinners. We can see we're sinners when we look at the law. El propósito de la ley era mostrarnos a nosotros que somos pecadores, porque cuando vemos la ley nos damos cuenta que somos pecadores. You know what happens when you realize you're a sinner and you look at the law? ¿Usted sabe qué pasa cuando usted se da cuenta que es un pecador viendo la ley? Or at least this should happen. O lo que debería suceder. It should strip away your self-righteousness. Debería quitarle su egocentrismo. So when it strips that away, it leaves us then crying out for mercy and grace. Y cuando quitamos el egocentrismo del camino, nos quedamos simplemente clamando por misericordia. And do you realize that the content of the law still stands today? Y usted se da cuenta que el contenido de la ley todavía es firme en estos días. Did you know that 9 of the 10 commandments are repeated in the New Testament epistles? Usted sabe que 9 de estos mandamientos se repiten en las epístolas del Nuevo Testamento. And they were given and they were carried over for the church to continue to honor and obey those. Y fueron llevadas hasta la iglesia para que la iglesia también las cumpliera. You know what commandment didn't carry over? ¿Usted sabe cuál fue el mandamiento que no pasó al Nuevo Testamento? The Sabbath. El sábado. That's the only one that didn't carry over. All of the rest of them are repeated in the epistles. Ese fue el único que no se cumplió o no se practicó en el Nuevo Testamento. Los otros 9, sí. Well, the 10 commandments are broken into 2 tables. Los 10 mandamientos se dividen en 2 tablas. The first table, which is the first 4 commandments and what we'll look at tonight. La primera tabla tiene 4 mandamientos y esos son los que vamos a ver hoy. Those state our responsibilities toward God. Estos afirman o declaran nuestras responsabilidades para con Dios. The second table with the last 6 commandments Y la segunda tabla con los otros 6 mandamientos are our responsibilities toward mankind. son nuestras responsabilidades para con los hombres. So let's go ahead and pick up in Exodus chapter 20. Entonces empecemos a leer ahí en el capítulo 20. Let's just look at the first verse. Solo veamos el primer versículo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. All right. And God spoke. Y Dios habló. And this is where we realize he is speaking to all of Israel and Moses at the base of the mountain. Aquí es donde nos damos cuenta que Dios está hablando con toda la nación y con Moisés al pie de la montaña. If you were with us last week, if you remember, Moses went up the mountain, and as soon as he got there, God said, you better get back down there. These people are about to disobey. Y si usted estuvo aquí la semana pasada, se acuerda que dijimos que cuando Moisés llegó a la cumbre, Dios le dijo, devuélvase, porque ellos están a punto de desobedecer. And we all agree, we felt bad for Moses because he's over 80 years old. So sending an 80-year-old man up the mountain and back down is tough. Y estamos de acuerdo que nos dio lástima al pobre de Moisés, porque recordemos que es un viejito de 80 años que tuvo que subir la montaña para después devolverse. I don't know how you read things and envision them, but I envision Moses getting himself up there, and he gets there, and God's like, get back down. Oh, then you just go, man, that's tough. Yo no sé qué tan imaginativo es usted cuando lee, pero yo sí me imagino ahí el pobre Moisés sube para llegar y que Dios le diga devuélvase. And so this is where we're picking up. He's gone back down, and this is why you need to understand. It's not just Moses hearing the voice of the Lord, it's the entire nation. Entonces, que quede claro que Dios está hablando aquí a la nación y Moisés, porque fue cuando Moisés bajó, entonces Dios habló cuando todos estaban juntos. You know what's amazing about the commandments? Usted sabe qué es lo increíble de los mandamientos. I don't know if you've ever thought about it. Their simplicity. No sé si usted ha pensado en esto, pero son muy simples.
You ever get instructions to build something for your kids, their toys? ¿Usted alguna vez ha leído el manual que traen los juguetes para ensamblar los juguetes? And it doesn't matter if you get the instructions and the pictures. You look at it and you go, what? No importa que usted tenga las instrucciones y la foto, usted siempre se va a quedar como, ¿qué? I love how simplistic the commands are. Por eso a mí me encanta que estos mandamientos sean tan simples. Right? They're not given in a way where you're looking for some religious scholar to say, will you help me understand what God is trying to say? No están escritos de una manera en el que necesitamos ir y buscar algún académico religioso y decirle, vea, usted por favor me puede explicar qué dice aquí. Everyone who stood around Mount Sinai could hear and could understand exactly what was being asked of them. Todas y cada una de las personas que estaban en ese monte Sinai pudo escuchar cada mandamiento y entenderlo a la perfección. No one could look at this list and go, I don't know what you mean. Nadie puede leer estos mandamientos y decir, no sé qué quiere decir. Like when you said don't kill, what exactly did you mean by that? Como por ejemplo decir, cuando aquí dice no matar y llegar y decir, ¿qué exactamente significa no matar? You said don't steal, don't covet your neighbor. What exactly are you saying? El que dice no hurtarás ni cometerás adulterio, ¿qué quiere decir? And I think it's important that Moses came back down the mountain and God spoke. Y yo creo que es importante el hecho de que Moisés bajó de la montaña y ahí fue cuando Dios les habló. Because think about it, if Moses was up on the mountain and the law was given to just him, Porque imaginemos, si Moisés estuviese solo en la cumbre y la ley se le da solo a él, couldn't there be the temptation coming down the mountain and Moses goes, here's what God has for you guys. porque puede que hubiese existido esa mínima tentación de Moisés bajar y decir, ok, esta es la ley que Dios tiene para ustedes. But what we have here is Moses is right there with the rest of the people. Pero lo que vemos aquí es que Moisés está igual que todo el mundo. Moses is right there with the people to hear exactly what God has for everyone. Moisés está ahí en medio de toda la gente para escuchar lo que Dios tiene para todos. And the Ten Commandments here also, they're not God's opinion. Y aquí podemos ver los 10 mandamientos y no son simplemente una opinión de Dios. Right? When you read these, they're clear cut, do this and do not do this. Cuando los leemos vemos que son muy tajantes. Haga esto, no haga esto. And this is important Y esto es importante. because it doesn't leave any kind of gray area. It means God either sees you walking in obedience or he sees you walking in disobedience. Porque entonces vemos que no hay ninguna área gris. O caminamos en obediencia o caminamos en desobediencia. Right? And so you understand, they're clear, they're simple, and they're easy to follow or not to do what's asked. Entonces vemos aquí que son simples, son claros y que son fáciles de seguir o no seguir. And you know what? The Ten Commandments, Y usted sabe algo, los 10 mandamientos, they really show us God's heart and desire for his people. el deseo y el corazón que tenía Dios para con su gente. Do you understand that? I mean, if you look at this thing and his heart and his desire for the people, Si vemos esto y vemos que ese es el deseo del corazón de Dios para su gente, and I started to think about this. y empecé a pensar en esto, Imagine today, imagínense si hoy nearly 7 billion people in the world today. más de 7 millones de gentes, And imagine if you had 7 billion people just living according to these 10 commandments, how different the world would look. imagínense qué tan diferente sería el mundo si estos 7.000.000.000 de personas estarían siguiendo en obediencia a los 10 mandamientos. It would look completely different. Sería algo totalmente diferente. And so understand, he's showing us what his heart and his desire really is for mankind and what it should look like. Entonces entendamos que en estos 10 mandamientos lo que vemos es el deseo del corazón de Dios de cómo debería verse la humanidad.
So let's go ahead, let's look at our first commandment, verses 2 and 3. Entonces veamos el primer mandamiento, el versículo 2 y 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. He starts by saying, I am the Lord your God. Empieza diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Is that important? Eso es importante. I think so. It's repeated 5 times. Yo creo que sí, porque se repite 5 veces. It's here, verse 5, 7, 10, and 12. Lo vemos aquí, en el 5, en el 7, en el 10 y en el 12. Why is it important? ¿Por qué es importante? It reminds the people who the authority is behind the commandments. Porque le recuerda a la gente quién es la autoridad detrás de esta ley. Also, by making this statement, he separates himself from any other so-called deities. Y al declararse como su Dios, se separa de cualquier otra deidad que se proclama por ahí. And here's the deal, guys. Because he is the creator of all, his law is actually reasonable. Y el asunto es que como Él es el creador de todo lo que existe, su ley es razonable. And so understand that we as the creation do have a responsibility in obeying the creator and what he asks. Entonces entendamos que como nosotros somos las criaturas, es nuestra responsabilidad seguir la ley de nuestro creador y hacer lo que Él pide. Do you know why so many people struggle with having God as a creator? Because they don't want to be accountable. ¿Usted sabe por qué la gente tiene un problema con aceptar que Dios es su creador? Porque no quieren dar cuentas. If you don't want that, it's easier to deny him so you can live the life that you want to live. You're not accountable to anything. Es muy fácil negarlo porque así usted vive su vida como usted quiera. But if there is an almighty creator God and he has given a law, then we, the creation, have a responsibility to uphold what he asks of us. Pero si hay un creador y esa es su ley, nosotros como sus criaturas tenemos que obedecer y hacer lo que la ley requiere de nosotros. So he says, I am the Lord your God. Entonces él dice, yo soy Jehová tu Dios. He then reminds them, I am the one who brought you up out of Egypt. Y les recuerda una vez más, yo fui el que los sacó de la tierra de Egipto. And then says, and you shall have no other gods before me. Y ahí les dice, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Before me meaning in opposition to me, in my presence, except me. Delante de mí significa en contra de mí, In my presence. en mi presencia o Except me. aparte de mí. Right. God demands more than just to be added to your and my life. Dios demanda más de simplemente ser agregado a su vida o a la mía. Do you understand that? ¿Entiende esto? You and I don't get to add Jesus to the life we already have. Nosotros no es que simplemente agregamos a Jesús en la vida que ya tenemos. That's not how it works. Así no es como funciona. We have to be willing to give him all of our life. Debemos estar dispuestos a darle todo de nosotros. You don't go, so Jesus, here's where I'm at. Uno no viene y le dice a Jesús, ok, aquí es donde estoy. I'm working on this, and this. Estoy trabajando en esto, esto, esto y aquello. Come on, come along with me and let's just pick up where I'm at. Venga conmigo, camine conmigo y yo le digo para dónde vamos. It says clearly that you will have no other gods, nothing before him. Aquí claramente dice que no hay que tener dioses ajenos delante de él. What we need to be doing is just simply falling before him. Lo que deberíamos estar haciendo es simplemente seguirle We're asking him, what do you want to do with my life? y decirle, ¿qué quieres hacer tú con mi vida? Not just trying to add him into what we're doing. No simplemente agregarlo en lo que ya estamos haciendo. He then goes on, let's look at the second commandment about carved images. So read verses 4 through 6. Entonces veamos del versículo 4 al 6 cuando habla de hacerse imágenes.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Carved images. Hacerse imágenes. And there could be some confusion with carved images, but I think this actually clears it up. Y yo creo que a veces hay una confusión con respecto a esto, pero aquí lo dice muy claro. God specifically says making carved images in order to bow down to them. Dios dice que no hay que hacerse imágenes para rendirles adoración. Because understand, under Moses and as the temple is getting ready to be constructed, Porque entendamos que con Moisés y cuando el templo estaba empezando a estar listo para ser construido, actually not the temple, the tabernacle, I'm sorry, that will come later. perdón, no el templo, el tabernáculo, el templo fue después. There are figures that are going to be asked, such as the cherubim, the brazen serpents, the oxen. Hubieron figuras que estaban en el tabernáculo, como los querubines y algunas otras cosas con forma de serpientes o formas de The búfalos. oxen, see? De búfalos, Boy. de bueyes. See? And this was not condemned. Okay, sorry. And this was not condemned. Y esto no era para condenarlos. One commentator says, in the making of them was no sin. Un comentarista dice que al hacer estas figuras para el tabernáculo no hubo ningún pecado. It was the making of something with the intent of idolatrous worship which God condemns. Lo que Dios más bien condena es cuando se hacen figuras pero para ser adoradas. Right? And this has been taken to extremes. Y esto se ha llevado a los extremos. Right? With having a picture of Jesus hung in your house, or having a picture of a dove which represents the Holy Spirit. Ya sea tener una foto de lo que se supone que era Jesús en su casa o tener una foto de una paloma pensando o representando al Espíritu Santo. And, you know, the emphasis that God is making here is that you're making something in order to bow down and worship it. Entonces aquí lo que Dios quiere decir es que el pecado está cuando agarramos una de esas imágenes y la adoramos. And he states why it doesn't like it. Y ahí él mismo dice porque es que no le gusta. He says, "For I, the Lord your God, am a jealous God." Porque dice yo, Jehová tu Dios, soy un Dios celoso. And again, what God is reiterating again is, I will not just be an add-on to your life. Entonces aquí lo que Dios está reiterando es, yo no voy a ser un Dios que usted simplemente agrega a su vida. Alan Redpath Adam Redpath says God's jealousy is love in action. dice que los celos de Dios es el amor en acción. He refuses to share the human heart with any rival. Él se rehúsa a compartir el amor de su humanidad con alguien más. God is not jealous of us, God is jealous for us. Dios no está celoso Of de us. nosotros, Ajá. está celoso por nosotros. Yes. Yeah. That's right. But there's a big difference, right? Pero hay una diferencia muy grande. He's jealous for you. He wants all of you to himself. He created you and desires a relationship with you. Dios está celoso por nosotros porque nos creó, porque quiere una relación con nosotros y porque no quiere compartirnos con nadie. Right? When we hear jealous, it always has this negative kind of feel to it. We're like, ooh, I don't like jealous. Cuando escuchamos la palabra celos, siempre lo asociamos con una connotación negativa. But understand,
God being jealous for you and I is because he wants you and I all to himself. That's a good thing. Pero cuando decimos que Dios está celoso por nosotros, lo que quiere decir es que nos quiere solo para Él. Y eso es algo bueno. And understand what an idol is. Y entendamos que es un ídolo. It's anything that takes the place of God. Es cualquier cosa que suplanta el lugar de Dios. We like to just think of idol and go, oh, it's a little wooden thing that I've carved. No, that is not just what an idol is. Un ídolo no simplemente es lo que uno se imagina como una figurita o algo por el estilo. Anything which we devote our energy and time to because we love it and serve it is an idol. Cualquier cosa a la que le damos todo nuestro tiempo porque nos gusta o porque lo queremos es un ídolo. And you know what happens when everybody thinks here? We begin to go, oh my gosh, does this mean that I don't get to do anything? Y cuando uno empieza a decir eso, la gente empieza a decir, entonces, ¿qué? No puedo hacer nada. This is exactly why I wasn't sure if I wanted to be a Christian. Por eso era que no quería decidirme si quiero ser cristiano. It's going to end up sucking all the fun out of my life. Porque al final me sacan todo lo divertido de la vida. Because it sounds like all I get to do is eat, sleep, pray, and read my Bible. Porque suena como que solo puedo comer, dormir, leer mi Biblia y orar. And go to church. E ir a la iglesia. Forget about that, you get to go to church too. Porque también me toca ir a la iglesia. Right? Those are the 2 days a week you get to get out of your house and not be reading and praying. Entonces no es para que usted pueda salir de su casa y deje de orar y de leer la Biblia. Understand what the definition of it is. Entendamos cuál es la definición. It's devoting my time, my energy, because I love it and I serve it. It's all I want to do is eat, breathe, and sleep it. That makes it idolatrous. Entonces, si yo le doy todo mi tiempo, si es lo único que quiero hacer, si es lo único en que estoy enfocado, porque quiero hacerlo y me gusta, eso es un ídolo. Should we be praying and spending time with the Lord? Absolutely, and every day. ¿Deberíamos estar orando y hablando con el Señor, leyendo la Biblia todos los días? Pues sí. People have to work. People have to live. I understand these things. So does the Lord. He doesn't want us to sit around and be lazy either. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos una vida por vivir. Eso yo lo entiendo y lo entiende el Señor, porque el Señor tampoco va a querer que nos sentemos en una silla todo el día y veamos la vida pasar. But there's a big difference between working to live and working 16 hours because you love money and you want to make more of it. Una cosa es tener que trabajar para ganarse la vida y otra cosa es trabajar 60 horas semanales porque lo que quiero es el dinero. Because money becomes that idol. Porque el dinero se convierte en un ídolo. Because people will devote their time and their energy to the making of money. Porque la gente va a gastar va a gastar todo su tiempo en conseguir dinero. And people will sacrifice all types of things, time, their family, just so they can have more of it. Y la gente va a empezar a sacrificar muchas cosas, su tiempo, su familia, para poder obtener eso que quieren. Some people pour their energy and they want to be recognized, they want to be successful. Even knowledge can be an idol. Incluso hay muchas personas que gastan toda su energía en una sola cosa porque eso es lo que quieren reconocimiento. Y a veces el conocimiento también se vuelve un ídolo. Sometimes people can be your idol. A veces otras personas pueden ser su ídolo. It can be your children, it can be a spouse. Puede ser sus hijos, puede ser su esposo. You realize that's what happened with Abraham? ¿Usted se da cuenta que eso fue lo que pasó con Abraham? Abraham waited 30 years for the promised son. Abraham duró 30 años esperando por la promesa de su hijo. And Isaac showed up. Isaac apareció. And he was like, oh, I finally have my boy. And you know he was like, I'm going to protect this kid with everything I got because it's the only one I'm going to get. Y cuando Isaac apareció, Abraham pensaba, ok, este es el hijo de la promesa, esto es todo lo que tengo yo, esto es lo que voy a proteger con todo lo que tengo.
But God brought him to the place where he needed to lay Isaac aside, didn't he? Pero Dios llevó a Abraham a ese lugar en donde tuvo que rendir a Isaac. And he literally laid him down upon an altar, did he not? Y literalmente lo puso en un altar, ¿verdad? And he heeded the voice of the Lord, and it was in that moment when Isaac was set aside, and he gave God the preeminence that he deserved. Y llegaron a ese momento en donde Abraham escuchó la voz de Dios y tuvo que hacer a Isaac a un lado y darle el lugar que Dios se merecía. Don't limit idolatry to just some figurine. No limitemos el concepto de la idolatría a simplemente una figurita. Anything that occupies your time and your energy can be an idol. Cualquier cosa que consuma su tiempo y su energía puede convertirse en un ídolo. And understand, God is jealous for us. Why? Because he wants the best for you and I. Y entendamos que Dios está celoso por nosotros porque quiere lo mejor para nosotros. You guys know me. Ustedes me conocen. You know that I enjoy surfing. You know that I enjoy jiu-jitsu. Ustedes saben que me gusta el surf y que me gusta el jiu-jitsu. But the day that those things suck all my time and energy and my devotion, they will become my idol. Pero en el momento en que estas dos cosas me quiten mi tiempo, mi energía y se vuelvan mi devoción, se convertirán en mis ídolos. We need to be sure that things that we enjoy, and they're wonderful things to enjoy, that they don't cross that threshold and become an idol. Y tenemos que estar conscientes de que esas cosas que nos gustan o esas cosas que disfrutamos nunca crucen esa línea a la idolatría. It's great to have things that God has given us to enjoy, Es genial tener cosas que Dios nos ha dado para que disfrutemos, but they have to be in moderation. pero tienen y deben hacerse con moderación, Because true joy is really only found in the Lord. porque el verdadero gozo se encuentra solo en el Señor. That's why watch the world. Por eso vemos el mundo. Guys trying to achieve the ultimate in whatever it is, and every time they get there, they're still dissatisfied. Ellos están tratando de obtener algo y cuando llegan ahí no encuentran ninguna satisfacción. Because if they really want true joy and true peace, then they're going to have to come to the Lord. Porque si quieren gozo y paz verdadera, el único lugar donde lo van a encontrar es en Dios. Well, back in verse 5, Entonces, en el versículo 5, he says, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation who hate me. What is that saying? dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir esto? Well, let's start with what it doesn't say. Empecemos con lo que no quiere decir. God does not punish children and grandchildren for someone else's sin. Dios no castiga a los hijos o a los nietos por el pecado de alguien más. That will never and I've heard that before here. Yo he escuchado eso aquí. I'm just carrying the sins of my father. I'm like, no, you're not. You can carry your own sins, but he's got his own. Yo estoy cargando los pecados de mi padre. No, usted los únicos pecados que va a cargar son los suyos. What God is saying here, if children walk in the steps of their fathers and repeat the sins of their fathers by hating God, they will be punished like their fathers. Lo que quiere decir aquí es que si los hijos y los nietos repiten o siguen la línea de los pecados de los padres y de los abuelos, Dios los va a castigar a ellos así como castigó a sus padres y a sus abuelos. And many times we've seen this. Y muchas veces lo hemos visto. If you see a family that has no Christian foundation, Si usted ve una familia que no tiene base cristiana, it continues usually from generation to generation unless somebody comes to faith and breaks that cycle. esa familia va a seguir creciendo sin una base cristiana, a menos que alguien venga a la fe y quiebre ese patrón.
And you've seen that in families that have a strong Christian foundation. Y también lo hemos visto en familias que tienen una base cristiana fuerte. That line will continue. Maybe not with every child, but usually there's one that it will continue on through from generation to generation. Estas tradiciones van a pasar de generación en generación. Tal vez no a todos los hijos, pero siempre va a haber un hijo que lleve la tradición a la otra generación. And you see that in the Bible when we looked at Abraham, Y lo vemos to en la Isaac, to Biblia, Jacob. cuando hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob. There was still that blessing, there was still that thread that continued to carry on through each and every one of them. Siempre siguió esa bendición, siempre siguieron el hilo que fue de generación a generación. But God continues on in verse 6. Let's reread it. Y luego Dios sigue ahí en el versículo 6, volvámoslo a leer. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Do you know what it's saying? Can you say that one more time? Do you know what it's saying? ¿Usted sabe qué es lo que está diciendo? It's possible for everyone to receive God's mercy Que es posible que todos reciban la misericordia de Dios by loving Him and by obeying Him. al obedecerlo y al amarlo. He said, listen, if you're willing to love and obey what I've asked you to do, I am more than happy to pour my mercy out upon your life. Dios aquí está diciendo, si usted está dispuesto a amarme y a obedecerme, yo le puedo dar toda la misericordia que usted quiera. That's amazing. Es increíble. Nobody's exempt. Nadie está excepto. Well, let's move to our third commandment Veamos. about not taking His name in vain. Let's read verse 7. Leamos el versículo 7 donde habla de no tomar el nombre de Jehová en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a quien tome su nombre en vano. Now, you may be sitting here and going, no problem. Y tal vez usted está sentado aquí y dice, ok, no hay problema. This is one of those easy ones, but it may not be as easy as you think. Ese parece ser uno de los fáciles, pero no es tan fácil como usted cree. Taking the Lord's name in vain happens a couple of ways. Tomar el nombre del Señor en vano sucede en dos formas. One is really obvious, right? Profanity. Una es muy obvia al profanarlo, But the second one, pero la segunda, which in the original language is talking about both in Hebrew, de lo que está hablando aquí el original, el lenguaje original en hebreo, and it's casual. es de una manera casual. It's kind of, in a superficial, really, it's a stupid way of talking. En una manera superficial y estúpida de hablar. It's when you're having a conversation and telling a story, Cuando usted está en una conversación y está diciendo una historia, and you're like, and I was in this thing and I was like, oh God. y entonces yo llegué a este lugar y yo digo, ay Dios mío, And this happens. That is taking the Lord's name in vain. y eso nos pasa a todos, ¿no? Todos lo hemos dicho, pero esa es una manera de tomar el nombre de Dios en vano. And I want to let you understand, I grew up thinking that was okay. Y yo les puedo decir, yo crecí pensando que estaba bien. My wife knows because she's even thinking now, because my parents do this all the time. Tal vez mi esposa no, pero mis papás lo hacían todo el tiempo. And then we have to sit down with our kids and be like, listen, I know grandma and grandpa are doing this, but you can't do it. Y nos hemos tenido que sentar con nuestros hijos y decirles, ok, ustedes han visto a sus abuelos decirlo o hacerlo, pero no está bien. And this used to be a real problem with me. Even when I met my wife, I would just be like, oh God, God, God. And it was just kind of there and casually using it and never realized what I was doing. Y para mí fue un poco un problema tratar de quitármelo de la boca. Cuando conocí a Paula, a mi esposa, era como, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Y me costó mucho quitarme la maña. Understand what God thinks of His name. Entendamos qué es lo que Dios piensa de su nombre. Do you remember when Jesus taught the Lord's Prayer? ¿Usted se acuerda cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro? Remember, and the disciples said, teach us how to pray.
¿Se acuerda que los discípulos le dijeron, enséñanos a orar? And how does Jesus start out? ¿Y cómo empezó Jesús la oración? All of you are thinking about our Father Todos están pensando, ¿no? Padre nuestro, who art in que heaven, estás en el cielo, hallowed be thy name. santificado sea tu nombre. Do you understand what he thinks of his name? ¿Usted entiende qué es lo que Dios piensa de su nombre? It's first and foremost as we would pray. Primero, así es como debemos orar. Hallowed means his name is above every other name. Santificado significa que su nombre está sobre cualquier otro nombre. It means it's holy. It's to be held sacred. It's not to be just thrown around casually in a conversation. Significa santo, algo que debería ser honrado, no algo que se usa en una conversación de manera casual. His name is to be honored. His name is to be respected. Su nombre tiene que ser honrado, su nombre tiene que ser respetado. You think about that. When we have our children and we want to introduce them to somebody older, we don't just go, hey, that's Jeff. Vea cuando tenemos niños pequeños o niños en general y queremos presentarles a algún adulto, uno no le dice, hey, vea, ese es Jeff. No, we go, this is Mr. Jeff. We want to show respect to him. Nosotros decimos, vea, este es Don Jeff, y así le mostramos respeto. And so understand, when we're looking at this and he says, don't misuse my name in profanity and don't casually use it. When you call upon me, you call upon me. Y aquí entonces Dios nos está diciendo que no usemos su nombre en vano, ya sea de manera profana o de manera casual. Dios dice, si me van a llamar por mi nombre, llámenme. Okay. So number 4, let's look at our last one in our table tonight. Y el número 4, que es el último que está en esta misma tabla, Verses 8 through 11, let's read. sería del 8 al 11. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. It's the only commandment that God asks them to remember. Why? Ese fue el único mandamiento que les dijo que se acordaran. ¿Por qué? Because it's the only commandment that was already really a part of their lives. Porque era el único mandamiento que ya era básicamente parte de sus vidas. So God moves it from being a part of their lives to being a part of their law. Entonces Dios lo hace pasar de algo que era parte de sus vidas a algo que es parte de su ley. And the root of this law, we find in verse 11, it's rooted in creation. Y la raíz de este mandamiento está en la creación. Lo vemos en el versículo 11. He's using the standard that he had set from the beginning of time. Él está usando el estándar que utilizó desde el principio de la creación. This is also a sign between Israel and the Lord. Esto también es una señal entre Israel y el Señor. And why I say this, because there's no biblical evidence that the Lord commanded Gentile nations to observe the Sabbath. Y esto se dice así porque no hay ninguna otra base bíblica que diga que este mandamiento también fue para los gentiles. But two things happened when the Jews observed the Sabbath. Pero dos cosas suceden cuando los judíos observan el sábado. It was a mark of their devotion to God, Era una marca de su devoción para Dios, but was also a witness to the pagan nations. pero también era como testimonio para las naciones paganas. Because for them, the seventh day was just another day. Porque para las naciones paganas el sábado era simplemente otro día.
And they were showing on that day of rest that their full confidence in the Lord. Their servants didn't work, their animals didn't do anything, they didn't do anything. Their sufficiency was found in the 6 days. Entonces, lo que ellos guardan en el sábado es que ni ellos, ni ninguno de su familia, ni ningún siervo, ni ningún animal servían, porque guardaban su servicio para Dios. But that's changed for the church, hasn't it? Pero eso ha cambiado para la iglesia, ¿verdad? Since Christ, we have seen in John chapter 20, Desde Cristo hemos visto en Juan capítulo 20, Acts chapter 20, Hechos capítulo 20 and 1 Corinthians 16, y en 1 de Corintios capítulo 16, the church was assembling on the first day of the week. la iglesia se estableció en el primer día de la semana. Why? ¿Por qué? Was to honor the resurrection of Jesus. Para honrar la resurrección de Cristo. You know what the most tragic part is about the Sabbath? ¿Usted sabe qué es lo más trágico del asunto del sábado? It's when the scribes and the Pharisees got a hold of it. Es cuando los escribas y los fariseos se apoderaron de él. Did you know that the scribes and Pharisees added 39 forbidden acts to this commandment? ¿Usted sabía que esta gente escribió 39 cosas que no se pueden hacer en un sábado? And what happened was observing the Sabbath became a burden, not a blessing. Entonces, guardar el sábado se convirtió en una carga, no en una bendición. They couldn't carry water a certain way. Every little motion throughout the day had to be done within a certain way or else you broke the law. No podían cargar el agua de cierta manera y un montón de cositas chiquititas durante el día hacían que no se pudiera guardar de la manera correcta el sábado y se convirtió en una carga. But the Sabbath rest isn't just about a physical rest, it's actually a picture of Jesus. Pero guardar el sábado no es un asunto de algo físico, es Be- más bien una imagen de Jesús. Jesus is the fulfillment of the purpose of the Sabbath. Porque Jesús es el cumplimiento del propósito del sábado. The Sabbath was to give rest. El sábado era para guardarse. Remember what happened when Jesus was ministering? I think it's in Matthew 11. Yo creo que es en Mateo 11 que habla de que Jesús estaba ministrando And he looked out at the multitude y vio a la multitud and he said, "Come unto me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. The Sabbath is a picture of the rest that you and I find in Jesus. El sábado, o guardar el sábado es una imagen del descanso que podemos tener en Jesús. Right? Will we remember the finished work of the cross? Will we remember that Jesus has been resurrected? Then we remember we rest in Him. Cuando nos acordamos el trabajo que Jesús hizo en la cruz, cuando nos acordamos lo que cumplió Cristo en la cruz, eso nos da una esperanza de que podemos descansar en Él. And it's not that there's no Sabbath, Y no necesariamente es que no hay sábado, it's just that every day is the Sabbath. es que todos los días son sábado, Because we rest in the finished work of Christ every day. porque descansamos en eso que Dios cumplió, en eso que Jesús cumplió en la cruz todos los días. And so the Sabbath is that picture of the finished work of Christ upon the cross. Entonces, el sábado es la imagen de lo que Cristo cumplió y satisfizo en la cruz. Well, next week we're going to look at the second table and then the altar. Entonces, la próxima semana vamos a ver los mandamientos de la segunda tabla y lo del The altar. y lo del altar. Right? So God's going to give the 10 commandments and immediately tell them to build an altar where they can be forgiven for their sin. Entonces, Dios les dio a ellos los 10 mandamientos e inmediatamente les dijo, vayan y hagan un altar para que sean perdonados todos sus pecados. Why? Because he knows no man can keep the law. Porque Dios sabe que no hay ni un hombre que pueda cumplir la ley a la perfección. And simply, if you don't know the rest of Christ tonight, Y si
usted no conoce ese descanso que podemos tener en Cristo, then please come talk with me after the service. por favor hable conmigo después del culto. Amen? Amén. Let's pray. Oremos. Dear Heavenly Father,